Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, estudiantes. Hoy les explicaré el ejercicio 18.37 y el ejercicio 18.38. Comencemos con el primero. Si se denota respectivamente con omega, h y t la velocidad angular, la cantidad de movimiento angular y la energía cinética de un cuerpo rígido con un punto fijo O. A. Demuestre que el momento angular por la velocidad angular es igual a dos veces la energía cinética. Y B. Demuestre que el ángulo teta entre la velocidad angular y el momento angular siempre será agudo. Bueno, aquí tenemos primero el producto entre el momento angular y la velocidad angular, escribiendo cada componente como vector. Vamos a llegar a esta expresión que está acá abajo. Luego, cada momento angular de cada eje, o sea, del eje X, eje Y, eje Z, lo vamos a reescribir como el producto entre el momento de inercia y la velocidad angular en ese eje. Posteriormente, a ese producto, al producto inicial de h por w, le vamos a reemplazar estos valores obtenidos de estos componentes en esta ecuación, con lo que vamos a obtener el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado en cada eje, la suma de cada uno de esos componentes. Luego sabemos que la energía cinética es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Por lo tanto, reemplazando esa fórmula, o sea, la fórmula en 1, reemplazándola acá abajo, vamos a obtener que t va a ser igual a un medio de toda esta expresión definida previamente, que esa expresión correspondía a h por w. Entonces, para, para llegar a la fórmula que nos piden en el problema, solo basta con multiplicar por 2 a ambos lados para obtener esta expresión de acá abajo, que va a ser 2t igual al momento angular por la velocidad angular. Ahora, con respecto a la parte B, vamos a tener lo siguiente. Tenemos el producto entre el momento angular y la velocidad angular. Y esto va a ser igual en su forma escalar al mismo producto por el coseno del ángulo entre esos vectores. Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer va a ser despejar este coseno que está acá. Por lo tanto, vamos a multiplicar por el inverso multiplicativo a ambos lados de este producto de acá, con lo que vamos a obtener que h por w en su forma vectorial sobre la magnitud de ese mismo vector va a ser igual al coseno de teta, y este a su vez va a ser igual a 2t, ya que esto lo definimos en la parte A, partido en el producto de ambos vectores, en la magnitud. Con eso sabemos que 2t sobre h por w tiene que ser mayor a 0, y para que eso ocurra, t tiene que ser mayor a 0, o sea, debe existir energía cinética. Entonces, sabemos que para que eso se cumpla, el coseno del ángulo, o sea, el coseno de teta, también debería ser mayor que 0. ¿Y en qué casos ocurre eso? Eso ocurre solo en los casos en que el ángulo teta es menor a 90 grados. Por lo tanto, el ángulo entre h y w siempre va a ser agudo o menor a 90 grados. Ahora, con respecto al siguiente ejercicio, 18.38 nos dice lo siguiente. Demuestre que la energía cinética de un cuerpo rígido con un punto fijo O puede expresarse como t igual a un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, donde omega es la velocidad angular instantánea del cuerpo y sub OL es su momento de inercia alrededor de la línea de acción OL de omega. Deduzca esta expresión. A partir de las ecuaciones 9.46 y 18.19, B considera T como la suma de las energías cinéticas de las partículas P sub I que describen círculos de radio phi sub I, o sea, ρ sub I alrededor de la línea OL. Acá podemos ver la imagen de lo que nos piden de este cuerpo rígido que gira en torno a este eje, que es distinto a los ejes principales. En este caso va a girar en torno al eje OL. Y acá tenemos la partícula que gira, la partícula del ejercicio B, que gira con un radio ρ sub I. Partiendo con la primera parte a partir de la ecuación 18.19, sacamos esta expresión de la energía cinética, donde vamos a tener un medio de toda esta parte de acá,
que fue demostrada en el ejercicio anterior, menos 2 veces el producto del momento de inercia de dos ejes por las velocidades angulares de dos ejes distintos. Acá podemos ver en el caso de x con y, en el caso de y con z y en el caso de x con z, las tres restas correspondientes. Al mismo tiempo, podemos definir la velocidad angular en cada eje como el producto entre la velocidad angular, la magnitud, por el coseno del ángulo en ese eje. Y vamos a establecer esa igualdad con velocidad angular y el coseno de teta lo vamos a reemplazar por un lambda, que en cada caso, por ejemplo, en este caso como se trata del eje x, lambda x, en este caso lambda y, en este caso lambda z. Teniendo ya estas igualdades de acá, vamos a utilizar esta parte de la igualdad en nuestra ecuación inicial. Al hacer el reemplazo vamos a obtener toda esta ecuación larga de aquí, todo eso multiplicado por velocidad angular, que fue el valor que factorizamos, y según la fórmula del inciso 9.46, nos dice que todo este paréntesis de acá va a ser igual al momento de inercia con respecto al eje OL. Por lo tanto, vamos a tener un medio del momento de inercia en OL por la velocidad angular al cuadrado, con lo que queda demostrado la parte A del ejercicio 18.38. Finalmente, en la última parte del problema, o sea, la parte B, se nos pide demostrar lo mismo, pero ahora a partir de que la energía cinética es un medio de la sumatoria de las masas por la velocidad de las partículas al cuadrado. ¿Qué sabemos? Sabemos que nuestra velocidad sub v va a ser igual al momento angular por el radio. Como el radio en este caso se nos dijo que era ρ, escribimos el ρ sub i en esta ecuación. Luego tenemos esta igualdad acá. Volvemos a igualar y reemplazamos el valor de b por w por ρ, como b está al cuadrado, ρ por el omega también va a estar al cuadrado. Y luego reordenamos nuestra ecuación, nuestra expresión matemática, para dejar el ρ dentro del paréntesis de la sumatoria. Sabemos que esta sumatoria va a ser equivalente al momento de inercia en el eje O sub L, por lo tanto vamos a obtener como expresión final que la energía cinética va a ser igual a un medio del momento de inercia en el eje O sub L, que es esta expresión de acá, por la velocidad angular al cuadrado, que esto estaba por fuera de la sumatoria. Con lo que llegamos al resultado final esperado y buscado. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Michael Uñate y yo resolveré los ejercicios 18.39 y 18.40 del libro. El ejercicio 18.39 dice: determine la energía cinética del ensamble del problema 18.1, el cual es este, y nos dice dos barras uniformes AB y CE, cada una con una masa de 1.5 kilogramos y longitud de 600 milímetros, se sueldan entre sí en sus puntos medios. Este ensamble tiene una velocidad angular de magnitud constante de 12 radianes por segundo. Para comenzar este ejercicio debemos hacer el diagrama de cuerpo libre de las dos barras, la barra AB y CE, AB y CE, con su respectivo sistema de referencia primado, al cual le vamos a llamar I' a la componente perpendicular a la barra CE y X' a la componente paralela al eje CE. Lo primero que debemos hacer es descomponer la velocidad angular en las dos componentes cartesianas primadas. Y para eso debemos obtener este ángulo θ que está aquí. Y para eso podemos hacer una relación trigonométrica con la altura proyectada de la parte de la barra CE, esta, proyectada en el eje X, la cual nos da 225 milímetros, y la mitad de la barra, que como la longitud completa son 600 milímetros, la mitad serían 300 milímetros. Con esa relación trigonométrica obtenemos el ángulo. Ahora solo faltaría descomponer la velocidad angular en los ejes x' e y', que para el x' sería la magnitud de la velocidad angular omega por el coseno del ángulo, y para la componente en y' sería por el seno del ángulo. Y esto, haciendo los cálculos, nos da estos valores. Ahora, para la
inercia centroidal de la barra CE respecto al eje X' nos va a dar que es 0. Para el eje Y' y para el eje Z, que el eje Z vendría siendo este, ya que es la misma dirección, nos da 1 partido en 12 por la masa por la longitud del cuadrado. Y ahora para determinar la energía cinética tenemos esta ecuación que está aquí. Y reemplazando los valores nos da que esta es de 1.418 joules. Para el ejercicio 18.40 dice determine la energía cinética del disco del problema 18.2. Y para el problema 18.2 nos da esta figura y dice un disco homogéneo delgado de masa m y radio r gira a la razón constante de omega sub 1, esta, alrededor de un eje que se sostiene mediante una varilla terminada en horquilla, la cual gira a una razón constante de omega sub 2, y esta que está aquí. Lo primero que debemos saber es que la velocidad angular 1 es esta que está aquí, la cual tiene una componente en k, y la velocidad angular 2 es esta que está aquí, la que tiene componente en el eje y en j tongo. Y para determinar la energía cinética usando una ecuación similar a la anterior, debemos obtener las inercias respecto al eje X e Y del disco, las cuales dan 1/4 por la masa por el radio al cuadrado, y la inercia centroidal respecto al eje Z, que es este de aquí, que nos da 1/2 por la masa por el radio al cuadrado. Y poniendo esto en la fórmula, reemplazando y calculando, nos da que la energía cinética es de 1/8 de la masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular de la varilla al cuadrado más 2 veces la velocidad angular del disco al cuadrado. Hola a todos, continuamos con el ejercicio 18.42, donde tenemos que determinar la energía cinética del disco del problema 18.4, que es el problema que sale acá a la izquierda. Recordando del problema 18.4, se tiene que el ángulo beta es igual a 25 grados, y resolviendo para nuestros nuevos ejes centroidales, X', Y', Z, podemos calcular la velocidad angular de acuerdo a cada uno de nuestros nuevos ejes. Tenemos que para la velocidad angular en la componente X' es menos W por el seno de beta. Nuestra velocidad angular para la componente Y' es W por coseno de beta. Y en el caso de la componente en Z sería 0. Ahora, la expresión para sacar la energía cinética viene dada por la que se muestra acá, que vendría siendo 1/2 por cada una de las componentes de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. La inercia para el caso del eje X' tenemos que es 1/4 por la masa por el r cuadrado, y para la componente en Y' sería 1/2 por la masa por r cuadrado. Reemplazando los valores que tenemos de la velocidad angular para nuestros nuevos ejes y resolviendo la expresión, podemos llegar a que la energía cinética es el resultado que se muestra acá, 0,228 metros por el r cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Ejercicio 18.49. Nos piden determinar la energía cinética del paralelepípedo sólido del problema 18.7. Del problema sabemos que G está fijo, por lo tanto lo primero que haremos es tomar la expresión que se utilizó para calcular la energía cinética. Calculamos las velocidades angulares en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, y las reemplazamos en la ecuación planteada de la energía cinética. Después sacamos las inercias de cada eje y finalmente reemplazamos en la ecuación 1 y obteniendo el valor de la energía cinética final.